Cuando Oriente y Occidente se juntaron en las primeras décadas del siglo XX, mi intuición me dice que el papel de filtro no fue colocado correctamente. Para empezar, las primeras ediciones de los grandes libros de Oriente se tradujeron bastante mal. Pero incluso los gurús y los hombres santos, como Krishnamurti, hablaban directamente al público occidental, pero parecían carecer del vocabulario necesario. Krishnamurti hablaba de conceptos para los que no había una explicación todavía adecuada. Con ello no quiero referirme tanto a una barrera lingüística como psicológica. Ahora estoy convencido de que las psiques de los occidentales que le adoraban, incluyéndome a mí mismo, eran fundamentalmente diferentes a la suya. Aunque Krishnamurti expresaba su verdad de manera tan inteligible como podía, pero no era la verdad que la mayoría de sus seguidores necesitaba. La sabiduría de la India distorsiona de mala manera el lenguaje occidental. Por ejemplo, cuando un occidental dice yo y un oriental dice yo, se refieren a cosas completamente distintas. El occidental se refiere al pequeño ego, mientras que el oriental, especialmente si él o ella es hindú, se está refiriendo a una entidad mayor que inseparablemente está conectada con la familia, la comunidad y la naturaleza. Hasta el día de hoy no he logrado traducir adecuadamente este concepto del yo, aunque quizá Jung se acercó bastante con su concepto del self. Utilizo este término para expresar la idea de centro y simultáneamente la circunferencia de la personalidad, algo que abarca tanto al consciente como al inconsciente. Al self se le conoce en la India como Atman, es en el cristianismo como Cristo y en la China como Tao, la piedra filosofal en alquimia y otros símbolos como círculos y cuadrados. Ahora creo que un alumno occidental que sigue a un maestro oriental entra en una situación arriesgada, cargada de peligros. Podemos aprender mucho de Oriente, claro que sí, pero repetidamente he visto que los occidentales no comprenden la relación que el gurú tiene con su alumno tal y conforme se practica en Oriente. Los conceptos del yo, inmensamente diferentes que tienen el oriental y el occidental, suelen producir resultados muy diferentes con respecto al trabajo interior. Por ejemplo, un occidental corre un grave riesgo de producir una inflación, que es una especie de una gran arrogancia o un proceso de infatuación. En lugar de encontrar una iluminación, que es encontrar la proporción correcta en los elementos de la vida, si él o ella utiliza técnicas creadas para la psique oriental. Un occidental puede aprender mucho de las visiones interiores orientales, pero jamás debe considerarse oriental. Como Oriente y Occidente son tan diferentes en estructuras psicológicas, una enseñanza de oro puro para unos puede resultar muy peligrosa para otros. Esto funciona en ambas direcciones y conduce a muchos malentendidos. Si lo sagrado significa llevar la propia personalidad a un estado de totalidad, ello implica encontrar las partes que faltan a las facultades que no tienen nuestra naturaleza y devolverlas a un lugar digno de nuestra personalidad. La facultad que le puede ayudar a un occidental es muy probable que sea la opuesta de la que necesite un oriental. Si es la naturaleza sentimental y la capacidad para relacionarse lo que le falta en el carácter de un occidental, lo que suele ser el caso, entonces esas son las facultades que el occidental debe alimentar y aprender a respetar. Las cualidades que le falten a un oriental puede que sean su capacidad para manejar el mundo físico y mantener una conciencia de la parte práctica cotidiana. Así pues, de esta manera, las enseñanzas que uno necesita para su desarrollo suelen ser las opuestas de las que necesita el otro. Esto se lo comentaba muchas veces a Krishnamurti, que insistía en la quietud y la concienciación ante su público occidental, mientras que hablaba sobre todo de olla a presión y de cosas prácticas a sus discípulos indios. Me impresiona que el sánscrito tenga 96 palabras para definir la palabra amor, mientras que el inglés solo tiene una. La cultura occidental está altamente especializada en tecnología, pero es bastante primitiva en términos de sentimientos.
Esto indica que de qué manera diferente una cultura oriental prepara a sus miembros para la vida, comparando con la cultura occidental. Una no es mejor que la otra, cada una tiene sus puntos fuertes, pero necesitamos desesperadamente aprender unos de otros, pero naturalmente existe una gran distancia en la que los malentendidos inevitablemente ocurren. La India clasifica el mundo exterior físico como nada más que como maya o ilusión y considera que es poco importante. El hindú tradicional cree que el mundo interior, hecho de sueños, imaginación y visiones, es el mundo real. Nosotros en Occidente definimos la realidad en términos diametralmente opuestos. Para nosotros la realidad se encuentra en el mundo material y físico de las cosas, mientras que el mundo de las imágenes interiores se define como solo es un sueño. Para volver a la definición del yo, para los occidentales, el yo es una conciencia diferente, individual y separada, sola y única. Exigimos de manera vehemente que esta conciencia y esta diferencia continúe en el más allá y que no se extinga. Antes preferiríamos enfrentarnos con el infierno que con la extinción. Incluso insistimos en que el cuerpo físico con sus características individuales se conserva eternamente, como sostiene el dogma cristiano de la resurrección del cuerpo en el otro mundo. Los indios tienen una opinión muy diferente a este respecto. Se inclinan a utilizar la imagen de una gota de rocío para describir la existencia humana. Si la gota de rocío tiene su individualidad mientras existe como entidad separada, pero está destinada a volver muy rápidamente al gran océano primordial de la existencia y a perder toda individualidad. No es de extrañar, pues, que un oriental y un occidental tengan opiniones tan fundamentalmente diferentes sobre la experiencia cotidiana. Los occidentales se aferran a todo aquello que les defina como individuos. Amenazar o condensar esta formación de la individualidad es la pesadilla occidental. Ser exiliado a exactamente esa individualidad es el infierno para un oriental. Y así podríamos seguir con muchísimas diferencias que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando se intenta traer el mundo oriental al occidental como si no pasara absolutamente nada. Y no es así.